Buenos días. Mi nombre es Mónica, de la Organización de Factor Humano, y quiero daros la bienvenida a este webinar organizado junto con Cornerstone sobre modelos innovadores en la formación y el aprendizaje. Comentamos un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. Si tenéis cualquier pregunta, podéis plantearla a través de la sección Preguntas y Respuestas que tenéis en la parte inferior de las pantallas. Y cuando abandonéis la sesión, os aparecerá un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completarais. Comenzamos ya presentando al moderador del debate, Javier Iglesias, Regional Sales Manager de Cornerstone. Javier, cuando quieras, puedes empezar. En primer lugar, buenos días a todos y a todas y agradeceros sobre todo la asistencia a este debate que se presenta súper interesante, donde vamos a tener unos panelistas de lujos con los que hablaremos de desarrollo, IA y Power Skills. Como siempre, y los que ya habéis estado con nosotros en otros debates, nuestro objetivo es aportar valor a todos los que estáis conectados y lo más importante, que pasemos un buen rato aprendiendo un poquito más. ¿Vale? Así que, sin más dilación, yo os paso a presentar a nuestros invitados e invitadas de hoy. Y si queréis, comenzamos con David Aparicio, que David Aparicio es el Global Head of Learning and Platform Management en DHL. Hola, David. Hola, muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Buenos días. Tenemos también con nosotros a Astrid Nielsen, que es la European Talent and Internal Communication Director en Nippon Gases. Hola, Astrid. Hola, buenos días. Un placer estar aquí con todos vosotros. Y tenemos a Claudio Hernández, que es el Head of Learning and Development en ISS. Hola. Hola, Claudio. Buenos días. Buenos días. Pues nada, estoy encantado de teneros a los tres y más sabiendo que el mes de julio siempre es uno de esos meses donde las agendas están llenas, porque como cada año sabemos, en agosto se acaba el mundo. Así que bueno, vamos a ver si podemos pasar un buen rato y sobre todo, pues lo más importante, aprender un poquito más de cada uno de nosotros. Sobre todo también recordaros a los asistentes que activo también el chat y que intentaremos dar respuesta sobre la marcha en la medida de lo posible, ¿vale? Entonces, bueno, yo básicamente para abrir el debate, pues me gustaría saber un poco cómo habéis incorporado el aprendizaje continuo en vuestra cultura corporativa. Si queréis, empezamos por David. Pues nosotros, Javier, aquí en DHL, digamos que lo hemos hecho en tres bloques fundamentales. Primero, y es fundamental, tiene que haber un apoyo real desde la dirección, un top-down, donde haya un compromiso a la hora de inversión, pero incluso yendo más allá, incluso se comprometan a la hora de la facilitación. Luego hablaré de nuestros programas de formaciones internas. Como por ejemplo CSCS o para lo que nosotros llamamos Certified Learning, donde son programas que son 100% consistentes a nivel global en todos los países del mundo, donde la formación está impartida 100% por personal propio y desarrollado y, como decía, incluso nuestros líderes en la organización se comprometen en la facilitación de estos contenidos, lo que nos permite tener un programa no solamente de formación, sino también de cambio cultural, 100% integrado en nuestro ADN con un sistema común y que facilita y que mejora esa cultura de formación continua. Y por último, yo hablaría de un acceso totalmente generalizado y universal a las oportunidades de desarrollo, independientemente de la posición en la que te encuentres en la organización. Hay las plataformas de formación, los LMS, los CLXP, juegan un papel fundamental, pero al final es un cambio organizacional, un cambio cultural donde el empleado se da cuenta de que tiene las riendas de su propio desarrollo y tiene ese cambio de paradigma donde es responsable al 100% de ese desarrollo. Y digamos que con estos tres pilares se genera una cultura de formación continua en la empresa. Muy interesante. Y Astrid, ¿cómo lo habéis incorporado vosotros en Nippon?
Difícil agregar algo más. La verdad es que yo creo que la clave es en hacerlo al principio, como cualquier cambio cultural, hacerlo al principio de una forma estructurada y consistente. Sobre todo, cubrir una necesidad real de negocio. Obviamente, los departamentos de recursos humanos tenemos que estar cerca de negocio. Y como decía David, con el apoyo de la dirección, absoluto apoyo de la dirección. Yo creo que cualquier cambio cultural empieza por hacerlo de una forma muy estructurada hasta que después se asume de una forma muchísimo más natural por los empleados. Totalmente. Claudio, ¿tienes alguna cosita que añadir? Al final han dado aquí las claves del éxito en este caso. Yo me doy mus porque han dicho todo lo que yo diría. No, añado una cosa. Es verdad que la cultura de aprendizaje es una cosa que no podemos imponer o crear dándole un botón desde los áreas de recursos humanos o de formación no, es una cosa que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, una cosa que en ISS nos ha funcionado es intentar ponerle a la gente la evidencia de que la formación que reciben, bien sea porque la eligen, bien sea porque se las asignamos por necesidades de negocio de cliente, pues que les es útil, que les es práctica. Porque al final toda la formación todo el aprendizaje que no se pone en práctica inmediatamente se pierde muy, muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues para crear esta cultura de aprendizaje y de autoaprendizaje constante, tenemos también que ser capaces de implementar las cosas que formemos a la gente. Sobre todo cuando son cosas que les hemos propuesto y que no han sido ellos los que han levantado la mano y han dicho, yo me quiero formar en no sé qué. Entonces, bueno, simplemente que me parece importante este punto de poner en práctica, ¿no? De hacer relevante la formación recibida. Por cierto, por dar un mini contexto, ISS en España somos 40.000 trabajadores, ¿no? Entonces, al final la demanda es amplísima, es súper heterogénea y, claro, esto se te puede ir de madre, ¿no? Entonces hay que tener como muy claro el foco de la efectividad porque si no, al final puede ser un agujero, ¿no?, de recursos. Totalmente, Claudio. Y un poquito para entrar al detalle, ¿no? Para que un plan de formación basado en el autodesarrollo funcione, es necesario implantarlo bajo un modelo de corresponsabilidad entre recursos humanos y empleado. Obviamente eso lo tenemos claro, pero ¿cómo se consigue este punto? ¿Qué papel jugaría el manager en este aspecto? Astrid, ¿cómo lo diríais en Nippon? Pues nosotros hace años, cuando trabajamos en la identificación de talento, preparamos una diapositiva que hemos sacado a paseo mucho. Y a mí me gusta mucho usar, son las diferentes fases en las que están los empleados de aprendizaje. Y no significa que sean unas fases ascendentes, ni que estás en una fase y no puedas volver a la anterior o repetir fases. Para mí, recursos humanos proporcionamos las herramientas, pero son claramente los empleados quienes las usan con el apoyo del manager. Hay momentos en tu carrera profesional y personal, porque también las circunstancias personales influyen mucho, en las que puedes estar en un puesto en el que estás creciendo en tu propio puesto de trabajo con el apoyo de tu manager y necesitas dominar tu puesto. Puede ser la típica situación en la que acabas de asumir una nueva responsabilidad. Hay recursos humanos, tiene que proporcionarte las herramientas del nuevo puesto, las nuevas herramientas de formación, pero obviamente el manager es quien te está acompañando. Hay momentos en los que estás creciendo en tu puesto de trabajo y estás ampliando tus responsabilidades y lo estás haciendo más grande. Y obviamente tu manager sigue dándote esa posibilidad de ampliar tus responsabilidades, esas oportunidades, esos retos, ese feedback. Hay situaciones en las que tienes tu puesto dominado, estás ampliándolo y aprovechas todas las oportunidades que te ofrece la compañía. Pueden ser formaciones online, pueden ser formaciones presenciales, puede ser participar voluntariamente en grupos de redes de empleados, que creo que es una gran oportunidad de aprendizaje. Y por último, yo destaco una última fase en la que eres la persona que está aprovechando todas las oportunidades que la compañía pone a tu disposición, estás aprovechando todas las oportunidades de crecimiento de tu puesto y aún así puedes crecer más. Ahí es donde entran recursos humanos para hacer recorridos de desarrollo mucho más personalizados y acompañarte para prepararte para el siguiente nivel. Depende del momento en el que estés, puedes encontrarte en la fase inicial, en la segunda, en la tercera y en la cuarta, y no significa que sea 1, 2, 3 y 4, ni muchísimo menos, ni que sea algo ascendente, siempre puedes volver atrás. Puedes tener una situación personal que requiera estar mucho más dedicado a lo que estás haciendo sin tener esta capacidad de expandir aún más tus responsabilidades, pero lo que está claro es que recursos humanos tiene que proporcionar herramientas para todos, que todos las tengan disponibles, y que todos las tengan claras, y que todos las tengan claro qué es lo que
y luego herramientas para los colectivos que necesitan dar un paso más allá, bien por el trabajo que están realizando, bien por necesidades de negocio, porque también puede haber necesidades en que tiene que crecer cierto nivel de los empleados, y tu manager está siempre a tu lado. El manager tiene que dar feedback, tiene que dar oportunidades, tiene que dar networking, que es algo en lo que creo que aún no se nos da muy bien. Las empresas americanas trabajan mejor en eso. Y networking en el sentido de ayudarte a sentirte cómodo, especialmente en niveles de dirección más altos. Tiene que darte visibilidad con apoyo y dándote el feedback para que puedas tener una visibilidad positiva, porque la visibilidad no siempre es buena si no está bien preparada. Entonces, al final es un trabajo entre las tres partes, continuo y constante. Exactamente. Aquí no sé si queréis añadir algo más, Claudio y David. La verdad que lo que comenta Astrid es totalmente cierto, y de hecho sí que es verdad que al final todos estamos en diferentes empresas, algunas que son nacionales y algunas internacionales, pero es muy importante lo que es la visibilidad de lo que serían los mandos pues más altos de los propios del propio empleado, donde también pues vamos a empezar y aprender también a relacionarnos con estas personas que al final pueden o seguramente llegarán a ser nuestros nuevos managers. En ISS, en DHL, darnos un poquito más de luz. ¿Cómo? Yo simplemente diría, por añadir todo lo que ha dicho Astrid, que ha hecho una exposición completísima, yo creo que siempre ha habido una concepción tradicional de que la responsabilidad de la formación es de recursos humanos. Y yo creo que esa concepción está cambiando. Y cada vez son los propios empleados, como muy bien ha explicado Astrid, con el apoyo fundamental del manager a la hora de dar visibilidad, dar coaching, ayudar a encontrar ese camino. Pero recursos humanos tiene que ser, como se dice en inglés, un enabler, un facilitador. Tiene que poner las herramientas, los procesos y los programas a disposición de los empleados para que se desarrollen, pero la responsabilidad última siempre debe ser del empleado. Totalmente. No puedes desarrollar a quien no quiere desarrollarse. ¿También? Exactamente. De hecho aquí, Claudio, no sé qué podrías también añadir, porque sí que es verdad que también en vuestra situación, y como bien has dicho, estamos hablando de 44.000 usuarios, 44.000 empleados, ¿no?, dentro de la compañía. Sí que es verdad que muchas veces ya no viene de lo que sería la parte del propio empleado, sino que al final hay la gestión de muchos managers ahí, ¿no? O sea, el manager también tiene que estar muy preparado, ¿no?, para poder dar también pues esa visibilidad o esa evolución, que muchas veces no lo tenemos en según qué empresas, ¿no? ¿Cómo en ISS intentáis fomentar esto? Pues mira, ISS, que en España lleva 25 años más o menos, tradicionalmente tenía una detección de necesidades de formación anual, ¿no? Y anualmente pues cogía un Excel gigante donde estaban todos nuestros trabajadores, las direcciones donde prestamos servicio, y se trataba de hacer una estimación de, oye, yo qué voy a necesitar en los próximos 12 meses, ¿no? Y todo esto pues lo metemos en una caja, lo firmamos con los sindicatos y es el plan de bonificación, ¿no? Y bueno, este proceso, que era bastante arduo y complicado, pues lo íbamos mejorando con el paso del tiempo, y este año ha sido la primera vez donde nos hemos cargado la detección de necesidades de formación, porque la hemos dejado de hacer anual y la hemos hecho diaria. Gracias a la digitalización de los procesos, pues ahora podemos preguntarle día a día a esos managers, también a esos individuos, a esas personas trabajadoras a nivel individual, oye, ¿tú qué necesitas?, ¿no? Y entonces hemos creado una plataforma, una herramienta donde bastante ágilmente pues ellos se pueden meter y pueden ir haciendo su detección de necesidades de formación. Si yo soy un manager y tengo 25 personas trabajando en cualquier empresa, por no poner nombres reales, en cualquier empresa, pues yo como manager puedo decir lo que necesito para esa gente, o para mí mismo, o para quien sea, ¿no? De manera que hacer la detección de necesidades diaria hace que sea mucho más efectiva y mucho más real, porque antiguamente la experiencia podía ser un poco dificultosa cuando tú pedías una formación para noviembre y en noviembre habías perdido ese cliente, o en noviembre pues esa persona que tú estimaste que sería bueno que hiciera esa formación pues ya no está en la compañía, ¿no? Entonces todo parte de una premisa de generar también una experiencia para el empleado
pues muy interesante, muy buena, ¿no? Quizás un poco manido el término experiencia de empleado, pero es verdad. Si nosotros hacemos que nuestra gente tenga una experiencia buena que empieza en el momento de tengo una necesidad, ya no acaba cuando recibo la formación y la pongo en práctica, ¿no? Pero empieza cuando la tengo, pues al final se va generando realmente esa cultura de la que hablábamos al principio. Entonces, al final, tenemos que ser capaces de acompañar y dar esas herramientas. Gracias a la digitalización, pues cada vez nos es más fácil. Pero para mí, la premisa para que todo esto tenga sentido es que tenemos que formar a la gente en lo que necesita cuando lo necesita. Porque si no, es un despilfarro de recursos, ya no del coste de la formación, sino de las horas de gente haciendo formación que no necesita, que no quiere, cuando no quiere, ¿no? Y es que leí un artículo de Harvard brutal que básicamente ponía los porcentajes de pérdida de conocimiento cuando no se ponía en práctica algo aprendido. Y era abismal, o sea, en un día habías perdido el 40%. O sea, una barbaridad. Entonces, bueno, pues ahí humildemente en tratar de dar esa herramienta, esa brújula para los que se van a navegar, pues es como intentamos ayudar o fomentar este aprendizaje. Porque hay otra cosa que tenemos muy claro, y ya me callo, es que formación no necesariamente es igual a aprendizaje. Intentamos por todos los medios que lo sea. Totalmente. De hecho, hay un cambio de paradigma que en estos últimos tiempos pues se está viendo, ¿no? Y al final es que el propio empleado pues reclama cada vez más un aprendizaje, ¿no? No es solo ya el aprendizaje que la compañía quiera darle a ese empleado, sino que al final las inquietudes y la curiosidad, ¿no?, que tiene el propio empleado en formarse en otras áreas también que podrían ser del propio negocio, ¿no? En este caso, Claudio, por ejemplo, en DHL, ¿cómo estructuráis la oferta para ofrecer a cada empleado lo que necesita? Y obviamente, pues, como decía David, en el momento adecuado. Vale. Al revés. Claudio acaba de hacer su exposición. Yo soy David. Nos ha cambiado el nombre. Encantado de ser Claudio por unos minutos. Hemos salido ganando los dos, David? O sea, hemos salido ganando, seguramente. Mientras no te llame Astrid, no pasa nada. Bueno, estamos en un momento muy diverso, me puede llamar Astrid también. Bueno, nosotros aquí en DHL, pues imagínate una empresa pues, de 600.000 empleados dividida en divisiones, nuestra división 200.000 empleados en todo el mundo. Pues se hace de una forma muy parecida, como decía Claudio, un plan de formación anual donde se programa todas las fechas que se van a hacer. A la pregunta de, ¿el empleado conoce sus necesidades? No siempre. El empleado cada vez demanda más un modelo mucho más ágil y mucho más ad hoc. No lo sabe con mucha antelación y se le van planteando una serie de situaciones y el empleado necesita una respuesta rápida. Una vez participé en un foro que decían, ¿cuál es la formación de calidad? La formación de calidad da igual la calidad que tenga la formación y lo bueno que sea, que va a depender de lo útil que sea en el momento que el empleado lo necesita. Con lo cual, cada vez vamos a un modelo mucho más ágil y mucho más flexible. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, para poder dar respuesta a un volumen tan grande, lo hemos dividido en 3 grupos. Tendríamos una formación que denominamos estratégica, que ahí entra pues, todo lo que decíamos de programas certificados, de cambio cultural, de habilidades, y ahí cada sector, cada grupo tiene que participar en ese tipo de formaciones pues porque son obligatorias, porque son estratégicas y aportan un valor y un beneficio para la empresa. Pero luego tenemos que ofrecer una formación que es mucho más genérica, basada en skills o en los nuevos power skills, donde todos los empleados tienen acceso pues, a través de un LMS, de un XP, y que pueden acceder en ese momento donde es necesario. Y eso tiene que haber un volumen y una oferta muy amplia, y aquí es donde el LMS juega un papel fundamental. Y luego, por último, están esas necesidades que son muy puntuales, que son muy ad hoc, que ahí es donde el recursos humanos debe ser muy ágil y muy rápido en dar una respuesta de calidad y rápida cuando es algo muy técnico o es algo que se necesita para cubrir una necesidad, una demanda muy rápida del negocio. Y de esa forma existe una demanda o existe una oferta muy amplia que ayuda a la estrategia del negocio, pero cubre las necesidades de autodesarrollo y ese apetito, ese hambre,
esa demanda de los trabajadores por seguir formándose y accediendo a formación continua. Totalmente, muchas gracias, porque al final, como bien decís, al final es muy importante ese seguimiento al propio empleado y seguir en todo momento escuchando todo lo que se puede llegar a necesitar. Yo creo que es la clave de todo proyecto dentro de la propia organización. Bueno, os diría también en la parte, y hablando un poquito también de nuevas tecnologías, ¿no? El autodesarrollo, obviamente, hemos visto también que es posible gracias a las nuevas tecnologías. ¿Cómo elegiríamos el formato adecuado, integrarlo con el esquema general de formación? ¿Creéis que es imprescindible contar con una plataforma de LMS, el XP? David. Bueno, pues no hay un formato ideal. Al final el formato depende de la preferencia del usuario. Y no es lo mismo acceder a una formación sobre algo muy concreto, pues ahí vas a querer algo rápido, dinámico, accesible, que algo que sea muy técnico, algo que sea muy a largo plazo y que requiera pues, de ponerlo en práctica y quizás aprenderlo en un entorno distinto. Para mí, como digo, no hay una formación ideal. El modelo cada vez nos movemos hacia un modelo de blended learning, ¿vale? Donde la combinación de distintos modelos es la que te da el éxito, ¿vale? No perdamos de vista siempre, lo que decía muy bien Claudio, la parte de poner en práctica. Pues sacando el libro, nos remitimos al modelo 70-20-10, donde el 70% de tu aprendizaje es en el puesto de trabajo, el 20% te lo dan compañeros, manager, a través de feedback, coaching, etcétera, y solamente el 10%, cuando estamos hablando de formación, debería de venir de formación reglada, de formación en manuales, cursos online, seminarios, webinars, etcétera. La realidad es que en muchos casos tendemos a hacerlo al revés. Formación igual haz un curso o, como nos diría mucha gente del negocio, un cursito. Y eso, ahí es donde recursos humanos deberíamos de poner ese foco y ese hincapié en que únicamente con hacer una formación no es suficiente y hay que saber acompañarlo con esa puesta en práctica en el puesto, en situaciones reales de negocio y fundamental, como decía muy bien Astrid, ese acompañamiento del manager con el feedback, con el desarrollo, con el coaching, que al final va a hacer una experiencia de aprendizaje mucho más rica. Eso se puede hacer de una forma muy reglada a través de academias o a través de programas de formación más complejos y más largos, o se puede hacer de forma pues, mucho más ágil, mucho más natural. Y en cuanto a lo que me preguntabas sobre los LMS o los LXP, para mí juegan a día de hoy un rol fundamental. Pues no todas las empresas por tamaño se pueden permitir tener un LMS, mucho menos un LXP, pero sí en grandes empresas es fundamental para poder, número uno, aportar esa variedad de formatos y número dos, para poder aportar esa riqueza en cuanto a la oferta. Y un poco para hacer diferenciación, el LMS es, digamos, la herramienta de recursos humanos, lo que recursos humanos utiliza para manejar procesos muy robustos de formación, de oferta, formación obligatoria, seguimiento de formación que ha sido obligatoria, registro de formación online, presencial y una oferta muy amplia de cursos online. Normalmente se basa en currículo basado en roles, etcétera. Mientras que los LXP están cambiando el paradigma y son, digamos, centrados 100% en la experiencia del usuario. Se olvida toda la formalidad de recursos humanos y toda la formalidad de seguir procesos y están basados a través de la inteligencia artificial en ofrecerte, pues todos pensamos en Netflix, una experiencia de usuario donde a través de la inteligencia artificial conoce tus demandas y te va poniendo en el momento que necesitas a disposición los contenidos que son más beneficiosos para ti en ese momento. Totalmente. De hecho os diría, ¿no? Al final el LMS es un gran desconocido, sobre todo para lo que sería el propio usuario, ¿no? Porque el LMS también se ve siempre como esa plataforma de recursos humanos
un poco mandatory, donde tenemos que hacer ese curso que si no nos va a venir repitiendo en cada email que tenemos que hacerlo. Y sí que es verdad que estamos yendo y estamos virando a lo que es un modelo más del XP, donde al final el usuario, el empleado es el protagonista. No tiene esa sensación al final de que está haciendo una formación, digamos, obligatoria para la compañía, sino que al final empieza a disfrutar un poco con lo que sería el formato del aprendizaje, ¿no? Y más, como bien has dicho, David, al más puro estilo Netflix, Spotify o todas estas grandes plataformas donde al final consumimos. Ya sabemos ya al final que estamos llegando a niveles de formación a nivel de TikTok, pero bueno, no sabemos tampoco lo que nos depara el futuro, y menos en estas tecnologías, ¿no? En este caso, ¿qué opináis sobre el tema del LMS, LXP, Claudio, Astrid? ¿Qué diríais un poco? ¿Te quieres empezar tú, Claudio? Sí, yo la verdad es que toda la parte de tecnología, inteligencia artificial y demás aplicada al mundo de la formación, la realidad sea dicha, estoy un poco más verde, o estamos un poco más verdes. Es verdad que hemos digitalizado muchos procesos, automatizado muchos procesos, conectado bases de datos y tal, pero el salto al siguiente nivel, por decirlo de alguna manera, no lo hemos dado todavía. Y en TikTok no invertimos. La verdad es que no, somos un poco reacios a estas cosas y yo personalmente prefiero ver qué funciona y ir un poco testando el agua a base de mini pilotos. Entonces, soy en este sentido conservador. Como os decía, sí que hemos digitalizado mucho, automatizado mucho, pero me resisto a veces a romper la barrera del humano. Me vas a decir, joder, tío, qué tío más carca. Bueno, pero es que de alguna manera siento que aunque la tecnología tiene que estar a mi servicio para hacerme las cosas más sencillas, no me debe sustituir. No me refiero a mí, me refiero al toque humano. O sea, yo tengo que ser capaz de construir puentes a mi gente. Y a veces la tecnología me permite construir puentes y otras veces me rompe el puente. Y pongo un pequeño ejemplo. No sé si conoce la audiencia a ISS o no, pero 35.000, 40.000 personas dando servicios como limpieza. Es una población, son unas personas que tienen un tipo de perfil, pues generalmente de una edad más mayor, un pelín reacios a la tecnología en muchas ocasiones, y si tienen un problema y se dirigen a ISS y se encuentran con un chatbot, pues estoy rompiendo un puente. O sea, nosotros lo decimos así sin ningún tipo de desprecio. No queremos ser la compañía del gas o de telefonía donde llamas y es una máquina. Queremos que llamen y que encuentren a una persona, ¿no? Y que si tienen un problema con la formación, pues que llamen y oye, se encuentran a Claudio y ya está, se acabó. Entonces, bueno, no somos quizá el mejor ejemplo para hablar de tecnología aplicada a la formación. En otras cosas sí, pero aplicada a la formación quizá no. Y Claudio, no puedo estar más de acuerdo en que por mucho que avance la inteligencia artificial, te va a facilitar, te va a hacer la vida más fácil y más rápida, pero nunca va a mejorar ni va a sustituir al trabajo que hace una persona. Exactamente. De hecho, yo aquí a lo mejor lo que diría básicamente es que sí que es verdad que la mayoría, y seguro que la mayoría de nuestros oyentes ven un poco lo que puede ser la IA dentro de recursos humanos un poco de lejos, ¿no? Es normal, al final yo creo que estamos entrando, o sea, después de esta irrupción de un ChatGPT, estamos digiriendo todavía lo que es esta inteligencia artificial, y después sí que es verdad que poco a poco vamos a ir incorporándola en lo que serían nuestros propios sistemas, ¿no? Sin embargo, yo insisto, es muy importante, y como creo que lo compartís, ¿no? Que al final ese lado humano siempre exista, básicamente por el propio usuario lo necesita, y más viendo también qué tipo de empleado tenemos dentro de la compañía. No todos somos Apple, ni todos somos Spotify, ¿no? Al final tenemos realidades distintas, tenemos muchos empleados descentralizados, muchas veces necesitamos solo que este empleado, que al final no tiene una experiencia como podamos tener nosotros en lo que es una formación, pues a lo mejor lo que necesitas es entrar rápido. O sea, yo creo que al final, y remitiéndome un poco a lo que es el LMS y el LXP,
yo creo que al final tenemos que adaptarnos a las necesidades de cada compañía y no tenemos más. O sea, al final el tiempo nos llevará pues, a darle el servicio a cada audiencia que tenemos, básicamente. Claudio. Sí, un matiz pequeñito con respecto, me corrijo a lo que he dicho antes, en el sentido de que sí que estamos utilizando cierta tecnología para procesos totalmente de back office. Por ejemplo, las traducciones, por decir algo, ¿no? Pues ahí hay un nivel de automatismo y de tecnología que nos viene súper bien y que hay que probar y que hay que testar. Yo me refería más, por matizarme, a la parte más de cara a mi persona trabajadora. Ha sido totalmente entendido, ¿eh? De hecho, creo que es un gran ejemplo lo que has puesto, porque al final la mayoría de los retos que vienen en muchas compañías es, yo tengo esta situación, al final tengo personas en el terreno y necesito ver cómo voy a llegar a estas personas de una manera fácil y simple. O sea que ha quedado muy claro en esto, Claudio, de verdad. Bueno, yo, a ver, y siguiendo un poquito, ¿no? Al final, con lo que sería la implantación de lo que es la IA generativa, ¿en qué punto estamos y dónde podemos aplicarlo para potenciar el desarrollo de nuestros empleados? Astrid, a ver, deleítanos un poco, danos un poco de... Bueno, por hacer un poco de recap de todas las ideas para entrar en IA generativa. O sea, de hecho, la tecnología, el punto en el que estamos, no hablando de IA generativa, sino la tecnología, estamos en un punto de democratización de la formación y el aprendizaje que no hemos estado jamás. Yo cuando contrato una formación siempre digo al consultor, o cuando diseñamos formaciones internas, que diseñamos muchas internas para impartir internamente y con consultores, no voy a tener en aula a un solo consultor que mejore un vídeo de Daniel Kahneman hablándote de sesgos. O sea, es un Nobel de Economía, es un psicólogo de renombre, lo tengo en YouTube gratis, si no gratis pues tengo que ver 3 anuncios y no voy a tener ningún consultor en aula que pueda mejorar una ponencia de Daniel Kahneman o de cualquier otro experto en habilidades de liderazgo, de tomas de decisiones, de varias temáticas. Entonces, la tecnología para mí ha supuesto una democratización absoluta del conocimiento, puesta al servicio de todas las personas, fuera y dentro de nuestras empresas. Ha permitido que podamos formarnos cuando mejor nos conviene. Ya no es me convocan a esta formación o tengo que ir a esta universidad a nivel personal o profesional. Ahora puedes formarte continuamente. Antes no te formabas continuamente a no ser que fuera a través de lecturas. Ahora tienes el material didáctico a tu acceso de forma continua. Te permite recordatorios continuos desde recursos humanos. Habláis de blended, por supuesto, o sea, no hay nada, es imposible hacer algo que no sea blended. Yo si voy a convocarte en aula, antes vas a tener sí o sí un pre-work que va a ser o bien una formación online o una lectura o vas a tener algo online previo y después. Y además te voy a hacer recordatorios, porque como bien decíais, lo que se ve en aula se olvida muy fácilmente. Creo que la formación es a lo que dedicamos más tiempo y de lo que menos obtenemos a lo largo del tiempo, porque se olvida muy fácilmente, pero también es la mejor inversión que podemos hacer. O sea, irónico, pero es la mejor inversión que podemos hacer. Entonces, esta parte de formación continua, accesible a todo el mundo, democratización, para mí es imprescindible. Con la IA generativa estamos al inicio. La IA, hay que decir, ni es nueva ni es mágica. La generativa sí, pero la IA en sí no es nueva ni es mágica. Las plataformas de idiomas, Cornerstone lleva usando IA años. O sea, si cualquiera que haya hecho un curso de plataforma de idiomas sabe que los cursos que se te van proponiendo, las lecturas, los ejercicios, van aprendiendo de tu aprendizaje, entonces se van adaptando a tu nivel. Eso es lo que yo creo que nos falta en recursos humanos. Que tu plataforma esté conectada con todas las otras variables, con tu performance, con evaluaciones que hacen tus compañeros, con tu propio aprendizaje en el puesto de trabajo, con los proyectos que estás llevando, con las necesidades que tienes. Y ahí es donde creo que la IA generativa nos va a aportar mucho. A día de hoy no, pero creo que vamos a evolucionar. O sea, no lo veo aún desarrollado hasta el punto en el que yo lo visualizo, pero al igual que una plataforma de idiomas va proponiéndote ejercicios, retos, lecturas, vídeos,
clases, compañeros con los que participar en base a tu aprendizaje de inglés o de otro idioma. Lo mismo la IA generativa te lo va a proponer, pues si tienes que trabajar en equipo porque estás involucrado en este proyecto, el feedback de tu manager es que te cuesta dejar de ser individualista, estos son los ejercicios que te, etcétera. O sea, es hacia donde veo. Y desde luego, como decía Claudio, lo que a mí me parece, o sea, estamos a punto de firmar un contrato para subtitular a varios idiomas. Nosotros que estamos presentes en muchos idiomas, podemos hacer cursos muy buenos, pero si no lo tengo en el idioma local no me sirve de nada. Y hasta ahora la traducción o el subtitulado de los idiomas era una barbaridad. A día de hoy, con una IA generativa, los costes se reducen y ya puedo hacerlo realidad. Entonces es cierto que yo antes, los cursos que hacía en Europa estaban destinados a los que sabían inglés, limitada esta audiencia. Y si no a nivel local tenían que traducirlo, un coste muy, muy alto. Y por otra parte, hay muchas veces que hemos querido hacer pildoritas de formación, no queremos hacer los vídeos típicos porque al final lo que la gente quiere son caras y ya hay avatares con IA generativa que son maravillosos, grabados en estudio, impresionantes, y puedo hacer pildoritas de 2 minutos, pero desde de lo que nos solemos quejar en recursos humanos, los empleados no saben cuáles son los beneficios que tenemos, todos los beneficios que tienen. Pues si yo lo pongo en un PDF no lo va a ver ni Rita, si yo lo imprimo es un mal gasto de papel, si lo pongo en un artículo nadie encuentra luego el artículo. Si lo grabo en un vídeo, me voy a un estudio, me sale carísimo, dentro de un año tal vez he cambiado un beneficio y ya no me sirve para nada. Lo puedes hacer ahora en cuestión de nada, con una grabación, un avatar, subtitulado a todos los idiomas que tú quieras, luego lo cambias tranquilamente, no tienes que contratar a un actor, a un estudio, y creo que cosas, la verdad es que estamos aún al inicio y yo estoy emocionadísima con todas las opciones que se nos abren. Sí. Yo ahí diría, Astrid, no puedo estar más de acuerdo. A nivel de usuario, quizás es algo que la IA no percibes tanto, aunque esté ahí presente y te está ayudando en tu día a día. Pero para los departamentos de L&D, el mundo que se te abre a la hora de generar contenidos y acelerar el proceso de generación de contenido en las traducciones, en procesamiento de textos completos que te hacen resúmenes, 4 bullet points y te hacen la pregunta. Lo que antes tenías que tener un experto en Instructional Design que era complejísimo y muy caro, ahora mismo con la inteligencia artificial y buenas herramientas aceleras el proceso de generación de contenidos, que luego es lo que te permite, sobre todo a nivel en empresas muy grandes, divulgar o expandir conocimiento de una forma muy consistente. Y eso hay para determinadas empresas que favorece mucho el poder llegar a todo el mundo. Como decía Astrid, sí tienes un curso muy bueno, pero solamente era en inglés y un 80% de la compañía tenía acceso. Ahora, a través de la IA, puedes en un proceso muy corto, nosotros estamos teniendo un turnaround de, yo diría, mes y medio en hacer un curso con 15, 20 idiomas incluidos, cuando antes eso se nos iba a un proceso de 5 a 6 meses. Total. Con lo cual, la velocidad y el ahorro de costes es significativo, sobre todo para el área de recursos humanos. Sí. ¿Alguna cosa quieres añadir, Claudio? Nada, perfecto. Estoy tomando nota de todo. Básicamente, efectivamente, lo que decís, ¿no? O sea, yo creo que durante muchos años nos hemos perdido contenido súper, mega interesante por no estar en nuestro idioma. Sobre todo, también venimos de España, que es un país donde históricamente al final nos lo han dado ya traducido y al final no somos capaces incluso ni de llegar a hacer un curso con los subtítulos, ¿no? Entonces, yo creo que al final esto nos va a ayudar muchísimo en lo que es, sobre todo, en lo que comentaba también David, ¿no? En esa rapidez de poder tener pues ese contenido rápidamente dispuesto pues para toda la organización a nivel global y sobre todo por otra parte pues también que el propio usuario pues acceda pues a un curso que de otra manera pues no hubiera accedido en ninguno de los casos. Así que muy interesante. Vamos a hablar un poquito de Power Skills, ¿vale? Esa palabra también de moda que tenemos ahora.
al final, en las compañías existe mucho talento interno con grandes conocimientos, expertise en aspectos críticos para la empresa, que pueden convertirse en formadores, prescriptores, blogueros y, en definitiva, generadores también de itinerarios formativos, ¿no? Que se pueden poner a disposición del resto de los empleados a través de herramientas sociales internas. ¿Creéis que se está aprovechando ese know-how que tenemos internamente, David? Yo creo que se está empezando a aprovechar mucho más y voy a coger el guante de lo que estaba hablando Astrid antes de la democratización del aprendizaje, pero también la democratización de la generación de contenidos. Digamos que los expertos en la materia, en el negocio tenemos, en cada negocio propio, tendremos posiblemente a los mejores profesionales que saben más de la materia que nadie que pueda venir externo a decirte cómo llevar tu negocio, cuáles son tus productos o cuál es el mejor modelo de liderazgo. Con lo cual, siempre va a haber conocimientos transversales que puedes utilizar proveedores externos, pero para tu core va a ser siempre know-how que tienes interno. ¿Cuál es el problema? Estas personas tienen el conocimiento, pero no necesariamente saben cómo transferirlo. Y ahí es donde recursos humanos tiene que jugar un papel fundamental a la hora de apoyar o ayudar a estos expertos en la generación de en la materia a también generar esos contenidos, ¿vale? O colaborando en proyectos, pero esto es muy costoso, lleva mucho tiempo y pues ya te digo, nosotros hemos hecho cursos online para un curso de 45 minutos sobre un producto que puedes estarte 6 meses para su desarrollo hasta que lo lanzas. Y ahora el paradigma está cambiando. Y aquí voy a traer el ejemplo de YouTube. La gente necesita aprender y ¿qué hace? Va corriendo a YouTube y ve un vídeo. ¿Y qué se va a encontrar? Se va a encontrar a un profesor de Harvard haciendo un speech muy profesional sobre un tema concreto o vas a encontrarte a Encarna cómo se hacen empanadillas. ¿Qué formación es mejor? La que necesitas. Con lo cual, en este proceso de democratización del aprendizaje, queremos que coexistan ambos modelos. Una formación muy profesionalizada, muy reglada en temas estratégicos que sea más corporativa, donde recursos humanos participa y coopera y co-crea con los expertos en la materia, pero luego a través de las herramientas de autor que existen cada vez más y mucho más ágiles y mucho más rápidas, inteligencia artificial, los expertos en la materia están perdiendo el miedo a generar contenido. Y ese contenido no tiene que ser súper corporativo y de calidad. Tiene que ser útil. Y en el momento que sea útil, tú lo puedes poner en un LMS. Y ahí entra en juego la democratización del aprendizaje. Que sea el usuario que determine lo que le vale. Y el usuario va a ver los vídeos de Encarna haciendo empanadillas o los vídeos de Harvard, dependiendo de qué es lo que le interesa. ¿Por qué no alguien que es para nosotros un mozo de almacén que es muy bueno en un proceso concreto, no puede grabarse un vídeo explicando cómo se hace ese proceso y cargarlo en el LMS? Va a haber mucha gente que le va a servir. ¿Eso es corporativo? ¿Eso es reglado? Pues quizás no, pero posiblemente sea tan o más útil que algo que hayamos hecho poniéndole todos los mensajes corporativos, y esa coexistencia de ambos modelos yo creo que es lo que da una mayor riqueza a la hora de ofrecer contenidos. Claudio, ¿qué crees? ¿Estamos utilizando ese know-how? O sea, es verdad que muchas veces perdemos la oportunidad de explotar lo que tenemos y nos vamos a buscar fuera algo que tenemos dentro. También es verdad que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y que a veces dices, ay, necesito no sé qué, y lo busco fuera porque piensas que el de dentro, o punto uno, o no sabes que lo sabe, o punto dos, piensas que, bueno, lo sabe, pero está muy ocupado o está demasiado poco ocupado o entonces tengo que pedir un favor, lo que sea, ¿no? Entonces es verdad que esto ocurre. Lo que me parece importante es ordenarlo y es difícil. Cuanto más compleja es la organización y más personas tienes, pues es más difícil, ¿no? Entonces, el hacer una matriz de funcionalidades o de capacidades sabiendo quién sabe qué es importante. Y una cosa que yo he probado y que funciona guay es que llevarte a una persona, esto no es fácil de hacer, pero tiene dividendos rápidos, sacar a una persona de su trabajo, incrustarle en otro centro para que explique algo que sabe y que hace,
empodera a la persona que has sacado, que no veas, y dice, ¡buah! O sea, mi empresa me ha cogido y me ha dado voz para que explique esto. Y los otros, los propios trabajadores que han recibido este conocimiento, dicen, joder, si es que este es compañero mío, es que este sabe de mis miserias, ¿no? Porque yo a veces cuando voy y me pongo delante de limpiadores y les explico no sé qué, piensan, me ven alejado, me ven, este tío viene de la central y este tío no sabe nada de la vida. Sin embargo, sacar a una persona, por ejemplo, en limpieza de hospitales, esto lo hemos hecho, y llevarle a otro hospital y que explique cómo limpiar un quirófano, cómo limpiar una sala blanca, cómo limpiar tal, joder, es que es un boost brutal. Bueno, es difícil de ordenar quién sabe qué, dónde están las mejores prácticas y luego el encaje logístico u operativo de sacar a una persona, moverle que haga o deje de hacer, ¿no? Entran ya en juego convenios, sindicatos, 1000 presiones que por desgracia dificultan, pero que es una pena, porque el conocimiento interno es brutal. O sea, el escudo, que alguien lleve aquí el escudo, ¿no? Yo es que vengo como tú, pues es una fuente de credibilidad brutal. Por apuntar algo, Claudio, completamente de acuerdo. O sea, todos los retos que comentas, pero sobre todo el punto cuando dices del orgulloso que se siente, ¿no? De que le hayan elegido como la persona que sabe. Pero además, nosotros lo que hemos hecho alguna ocasión, por esa parte que decías, lo difícil de saber quién es el que tiene mejores prácticas, que también eso es difícil. Coge a cualquiera que sea bueno y ponle a formar y será la persona más formada de la empresa en ese tema, porque no hay nada que te haga aprender algo como ponerte a impartirlo tú. O sea, el mayor aprendizaje puedes estar en aula 30 horas, que si un día tienes que formar tú en esa temática una única hora, vas a ser el que más sepa de la temática. Total, 100%. Totalmente de acuerdo. Y en vuestra experiencia, ¿cuáles suelen ser las power skills más demandadas por los empleados y por la propia empresa? Claudio, por ejemplo. O sea, yo parto de la premisa de que las soft skills ahora son las hard skills, ¿vale? Esto es lo que necesitamos como el comer. Y entonces las power skills para mí, no sé si es lo mismo, sinónimos o tal, pero yo básicamente entiendo esto por power skills, las habilidades de liderazgo. Entonces yo lo que visualizo es que para ser líder no tienes que ser un directivo y hay directivos que no son líderes y hay personas que no son directivos que son auténticos líderes, ¿no? Entonces yo lo que quiero es fomentar el desarrollo personal y profesional de una persona para convertirle en líder. Y esas habilidades que les dotan de liderazgo son las que más demanda la gente. No necesariamente son las que más impartimos, pero sí es lo que la gente quiere. Entonces, es verdad que lo que más impartimos muchas veces es temas de compliance, de prevención de riesgos laborales y demás, porque tiene que ser así. Pero lo más demandado siempre tiene que ver con la gestión humana, ¿no? Porque al final todos tratamos con personas, nadie tenemos una fórmula mágica, y dices, no, tú sigue esta receta y se acabaron tus problemas de gestión de equipos, pero de alguna manera sirven para allanar este camino y que esa parte del camino pues puedas disponer de agua, de sombra o que tus músculos estén más fuertes a la hora de recorrerlo, ¿no? Y para mí que principalmente la empatía como base para cualquier relación, pues es lo que más presente está en todas las formaciones de soft skills, que son las que más impactan. Explicarle a una persona, pues es el tema de la inteligencia emocional, o sea, cómo tengo que ser capaz de escuchar al que tengo delante, pero para entenderle, para entender su contexto, entender por qué te dice lo que te dice o por qué no te dice algo. Y con toda esa foto, entonces estás en la posición ideal para trabajar con ello, ¿no? Porque, claro, las personas pues somos complicadas y tenemos malos días y cuando hace calor, no sé vosotros, pero yo pues estoy de peor humor. Entonces, pues hay que ser capaces de seguir trabajando juntos y para eso, pues esas habilidades de liderazgo son las fundamentales. Por no extenderme más, en aras del tiempo lo paso palabra. A mí me ha llamado mucho la atención lo que ha mencionado Claudio, que es que aunque sean las demandadas, luego las que más se hacen son pues los típicos de compliance, health and safety, lo que todos denominamos el mandatory, que si no haces te van a perseguir. Y es cierto, por desgracia es cierto, en muchas organizaciones es así, pero a mí me gustaría también darle la vuelta. Si eso somos capaces de convertirlo en una buena experiencia, esa primera experiencia que sea mandatory, que el empleado vaya a ir a un LMS o a una formación en aula o a una experiencia blended, si eso se hace de tal
manera que enganche, esa persona va a despertar ese apetito por seguir formándose. Y ahí es donde entran en juego pues estos LMS o esos currículum basados en roles. Ahora estamos yendo a un modelo basado en skills, donde si hay una oferta rica y estas formaciones mandatorias actúan de gancho para que tú entres y tengas esa primera experiencia y es satisfactoria, van a generar ese flujo y ese movimiento. Y eso es una evolución que en los últimos 10 años yo lo he visto como experiencia, como hemos pasado de 25.000 usuarios en una plataforma y posiblemente 40 o 50.000 cursos completados. Ahora estamos yendo a modelos donde tenemos más de 80.000, tuvimos el año pasado, usuarios activos de plataforma, y en donde más del 69% de los cursos que se realizaron fue de forma voluntaria, que eran los no mandatorios, ¿vale? Y aquí es donde todos estos power skills que estamos hablando, gestión del cambio, comunicación asertiva, empatía, cada vez son más demandados, porque son skills totalmente transversales, porque no importa en qué rol estés, son skills que te vas a poder llevar o vas a poder transferir de un rol a otro y cada vez están más en demanda. Y como he dicho antes, nos estamos moviendo hacia un modelo más basado en skills que no hacia un modelo basado en roles, que ha sido más tradicional. Efectivamente. Y aquí un poco también, Astrid, ¿qué nos contarías? ¿Cómo esos contenidos formativos deben ser para que generen impacto positivo? Yo lo resumo siempre en que la clave está en sorprender. Sorprender en emocionar. Decía antes que no voy a tener a un consultor en aula que pueda superar la teoría de Kahneman que tienes en YouTube. Lo que quiero decir es que yo no quiero un consultor en aula que suelte una chapa, porque para eso ya tengo a grandes en otras plataformas. Lo que necesito es a un formador en aula, a una persona que consiga abrir la mente de los participantes, que consiga invitarles a querer mejorar, que consiga sorprenderles, que consiga emocionarles y que consiga que la teoría, de lo que recordamos de la teoría, que se queda muy poquito, de la teoría podamos pasar a una práctica que tú luego recuerdes en tu día a día. Entonces, para mí la clave está en sorprender y en emocionar, como siempre. Puedes sorprender y emocionar con IA generativa, LMS, LXS, lo que nos inventemos, pero al final para aprender lo que necesitas es emocionarte y ser sorprendido. Lo que sí veo es que depende de los niveles. Cuando diseñamos formaciones, pues en los niveles más junior, más técnicos, tienen que ser formaciones, como decía Claudio, que te den unas herramientas inmediatas que puedas aplicar a tu trabajo. De hecho, muchas formaciones las terminamos con diseña un plan de acción y la primera acción tienes que implementarla en las próximas 48 horas. El plan de acción tiene que incorporar una acción que se implemente en las próximas 48 horas. Pero cuando nos vamos a formaciones más de directivos, ahí invitamos mucho más a las reflexiones, más que a proporcionar herramientas sobre cómo dar feedback ya en esos niveles. Entonces, ya cuando vamos a formaciones más de directivos, es cierto que la clave está en seguir sorprendiendo y emocionando. Creo que eso es transversal para todas las personas en todo lo que hacemos, no solo en formación, pero también en abrir a reflexiones y más que dar respuestas, dar preguntas. Totalmente. Y no sé si David o David, ¿querías No. alguna cosa más? ¿Claudio? Corroborar. Sí. Vale. Bueno, a ver, tenemos ya muy poquito tiempo porque nos quedan 6 minutos y sí que me gustaría al final que lancéis, pues bueno, al final un poco toda la experiencia que tenéis dentro de vuestras organizaciones. ¿Qué consejos, no? O sea, al final un poco para mejorar mejorar las formaciones, al final, ¿qué le diríais a la audiencia, no? O sea, resumiendo en 2, 3 frases, ¿no? ¿Qué recomendaciones le podríais dar a la audiencia para mejorar sus formaciones? Porque estoy seguro que hay mucha gente todavía que está muy perdida en cuáles son las formaciones que debemos hacer, de qué manera. Astrid nos ha ilustrado muy bien al final que cualquier formación tiene que causar emoción, pero bueno, ¿qué consejo le podríais dar a nuestra audiencia en este caso? Claudio, no sé si quieres empezar.
Empiezo encantado. Yo voy a ser un poco provocativo. Mi responsabilidad como empleador va más allá de mis trabajadores y trasciende a sus familias. Y esto es una cosa que yo en ISS, bueno, cuando digo yo me refiero a la compañía, estamos empujando, es el llegar con nuestra formación a los familiares de nuestras personas trabajadoras. Y ahora en octubre va a haber 10 personas que empiecen una FP superior en unir hijos y nietos de nuestros trabajadores. Pues al final yo ya sé que hay una formación de compliance, que hay una formación de soft skills y lo que sea, pero una de las cosas que estamos haciendo es darle un paso más a todo lo que hacemos y buscar un poco el sentido que tenemos como responsables, como líderes responsables, y es hacer un mundo mejor y contribuir de verdad a las vidas de la persona. Entonces, dar una formación es muy bueno para la persona que lo recibe y se lleva muchas cosas en la maleta, pero pagarle los estudios, en este caso, a un hijo o un nieto que de otra manera pues tendría dificultad, cambia una vida entera. Entonces yo dejo el titular o la recomendación, como tú me decías, de, oye, vamos a ir un poco más allá, que al final para eso estamos en la vida, para hacer el mundo un poco mejor. Totalmente, muchas gracias. David, ¿qué titular nos dejas? Después de lo que ha dicho Claudio, es difícil mejorarlo. No puedo estar más de acuerdo con que las empresas, aparte de ganar dinero, estamos para intentar contribuir con nuestro granito de arena a que sea un mundo mejor. Yo más que decir, por ser muy rápido, dos cosas que deberíamos hacer, yo creo que voy a decir dos cosas que no deberíamos hacer nunca. Y resumiendo y muy rápido. Uno, no hacer seguimiento. Creo que hemos coincidido los tres. Lo que se hace en el aula, lo que se hace en un curso, se pierde. Y no hay nada mejor que hacer seguimiento de esa formación desde el punto de vista de asegurar que se ponga en práctica, asegurar que haya alguien que vaya dando feedback continuo y asegurar que vaya haciendo seguimiento de cómo se ha progresado. Y, por último, medirlo. Muchas veces invertimos en formación y no medimos cuál ha sido el impacto. Entendamos para qué hacemos la formación y cuál ha sido el impacto de esa formación. Y, por último, romper ese paradigma de que el responsable de la formación es recursos humanos. Rompamos eso. La formación, el recursos humanos está aquí para proporcionar oferta, para proporcionar procesos, para llevar un budget, pero la responsabilidad del desarrollo es del empleado con el apoyo del manager. Finalmente, Astrid, yo me he quedado mucho con la formación de emoción, con lo cual no sé si quieres añadir algo o algún error que veamos que se está cometiendo. Bueno, errores cometemos siempre muchos. Yo cuando hago entrevistas de selección siempre pregunto por el error, no porque quiera saber cuál ha sido el error del candidato, sino porque inmediatamente después le pregunto qué aprendizaje has obtenido. O sea, qué errores siempre va a haber y creo que tenemos que atrevernos a equivocarnos. Solo por continuar con el hilo de Claudio, de David, yo creo que a veces lo que tenemos que invitar en formación es, ahora te he formado a ti, ahora tu responsabilidad es formar con las personas con las que trabajas. Esto no es solo un regalo para ti, que lo es, la formación que la empresa invierte en ti es un regalo para ti. También ahora es tu responsabilidad cascadearlo. Totalmente. Bueno, que sepáis que yo me quedaría con vosotros charlando otra hora más, pero bueno, al final todo lo bueno se acaba y creo que nos llevamos con nosotros muchas reflexiones interesantes que esperamos que os ayuden sobre todo a mejorar vuestro día a día y por supuesto que sirva de inspiración para nuevos proyectos internos dentro de vuestras compañías. Así que nada, solamente agradeceros, Astrid, Claudio y David, por vuestro tiempo. Y oye, yo estoy encantado de teneros de vuelta prontito. Así que cuando queráis podéis volver, ¿eh? Y nosotros de volver a ser invitados. Por supuesto, el que quiera conectar, pues yo estoy disponible para hablar de esto y en más detalle. O sea que muchas gracias a todos. Fantástico. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Pues Me llevo muchas muchos gracias. aprendizajes. Gracias. Venga, pues nada, pues que tengáis muy buenas vacaciones, que ya las estamos preparando, así que nos vemos pronto. Un abrazo. Perfecto. Adiós. Un Gracias a abrazo. todos. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.